Bueno, tenemos un saludo especial para todos. Les damos la bienvenida esta noche a la Iglesia Encuentro. Vamos a unirnos en esta hora a pedir la bendición de nuestro Señor. Bien. Oramos entonces. Padre nuestro, te alabamos en esta hora. Le glorificamos, Señor, y le damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos ha regalado la bendición una vez más de poder estar aquí reunidos, Señor, como una comunidad, como un puñado de tus hijos, Señor. Gracias porque por la obra y la influencia de tu Santo Espíritu, Señor, nuestros corazones son movidos a sentir esa necesidad de buscarte a través de el compañerismo cristiano, Señor, pese a las distancias, pero a través de este medio así lo sentimos, lo vivimos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Gracias porque sabemos que esta maravillosa obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tal como lo dice tu palabra, si lo creemos, la perfeccionarás cada día, Señor, hasta prepararnos para tu regreso. Ruego de una manera especial por nuestros hermanos que aún no se han conectado. Ruego por Liliana, por su familia en Argentina, por Carmen, por su casa, Señor, y por todas las personas, Padre Santo, que continuamente se comunican, que se conectan con nosotros. Por Johnny, eh, porque los que a lo mejor no estarán esta noche, por Lina también, por su familia. Rogamos que tu presencia, Señor, nos acompañe en esta reunión, que nuestro espíritu sea alimentado por el poder de tu palabra, que ella nos lava, nos limpia y puede producir esa transformación que necesitamos en nuestro ser, en nuestro interior, Señor, para que podamos dar esos frutos maravillosos de los cuales hablas tú en tu palabra, esos frutos del Espíritu. Gracias te damos en esta hora, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesús, y te damos gracias. Amén. Vamos a comenzar esta noche. Hablaremos un poco, mm, creo que de Filipenses, que aparece en pantalla. Vamos a hablar un poco acerca de, a grosso modo, de lo que contiene el libro de los Filipenses. Y es maravilloso lo que se dice que es una carta muy importante, fue una carta muy importante para la iglesia de entonces. Ha sido una carta muy importante para la iglesia a través del tiempo, y hoy es una carta muy importante para la iglesia que aún continúa militando, esperando por fe el regreso, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en esta carta habla sobre el gozo, sobre la humildad y la fe de un modo adecuado, y el principal tema de esta carta es alentar a la iglesia para que la iglesia continúe adelante pese a los desafíos. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses a vivir como ciudadanos que se están preparando para una sociedad celestial, lo cual se demuestra a través de ese incremento en su compromiso para servir a Dios y para servir al prójimo. Por esta razón, cuenta a los hermanos sobre sus cadenas, sobre el progreso del Evangelio en Roma, y a pesar de los diversos adversarios que como cristianos han tenido que afrontar, diversos adversarios en contra del Evangelio, aún así Pablo sigue animando a la iglesia, sigue siendo un modelo de servicio para todos los creyentes,
lo miramos hoy, a pesar de que ha pasado el tiempo, es una carta que sigue inspirando, ha inspirado y sigue inspirando. De hecho, esta noche, Diego, creo que será la temática, no sé si estará basada en Filipenses, pero entiendo que por el tema como tal que nos envías esta noche, como dice Carmencita, intuyo que nos vas a hablar de esto y por eso me atreví a hacer como un esbozo del contenido realmente lo que contiene la carta a los Filipenses. Y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. El servicio es el gran secreto de una vida cristiana victoriosa, lo encontramos en esta carta a los Filipenses, es lo que Pablo quiere resumir a la iglesia, y también nos animaba diciendo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. El Señor les bendice y con la introducción a la carta a los Filipenses les extendemos una cordial y sincera bienvenida a este encuentro maravilloso de cada viernes. Muchas gracias, Mari. No podías introducir mejor el tema. Te lo agradezco, sí. Vamos a nuestro estudio. Vamos a pedir la dirección del Señor brevemente. Padre querido, rogamos con humildad que nos acompañes en este breve acercamiento a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno. Bien, ya podemos, si queréis, ampliar la ventanita, ¿vale? Para que podamos ver un poco una presentación diferente. Introducía muy bien Mariluz, introducía muy bien lo que vamos a ver hoy. Hoy va a ser algo nuevo, en el sentido que vamos a hablar, la reflexión espiritual tiene que ver sobre toda la carta de Filipenses. No la vamos a leer toda, no es muy larga, pero a veces hay sermones o predicaciones temáticas, a veces sobre personajes, a veces textuales y a veces sobre toda una carta. ¿Y por qué esta carta es tan bonita y tan hermosa? Y nos hace realmente motivar esta reflexión. Para empezar, vamos a ver su autor, como sabéis muy bien, es Pablo. De hecho es casi todos están muy de acuerdo en que sobre todo Filipenses la autoría es de Pablo, aproximadamente hacia el año 61 después de Cristo. Bien, Pablo se presenta como un esclavo de Jesucristo, como prisionero de Cristo, apóstol de Cristo, y deja unas credenciales en blanco, porque es muy interesante que precisamente en esta carta, en proporción, es la carta donde más veces va a aparecer la palabra gozo. Me gustaría centrarme en un texto que nos dice así, leeremos algunos de ellos, en donde Pablo nos da la esencia de su vida desde que tiene ese encuentro con Jesús. Quiero conocerlo a Él, dice Pablo. ¿A quién? A Jesús. Y el poder de su resurrección. Esto es importante, ¿no? Es un Jesús poderoso. Y participar ¿de qué? De sus padecimientos. Hasta llegar a ser, ¿cómo? Semejante a quién, a Jesús, en su muerte. Es decir, ser semejante a Jesús en la muerte. Pareciera ser un escrito, ¿verdad? Pareciera ser un escrito, trágico. ¿Cómo puede alguien participar de los padecimientos de otro, pero además que ese otro haya muerto en una muerte de cruz, una muerte ignominiosa? Pues bueno, esta es la razón de ser para Pablo de su vida.
Sí, el mensaje, y sin embargo esta carta está llena de la palabra gozo, regocijaos, gozaos, más de 13 veces en tan pequeñita que es, más que en toda la Biblia, en una carta que además está escrita desde la prisión y está escrita desde el sufrimiento. Para Pablo, entonces, el mensaje de Dios, para él, es muy significativo. Y como decía Mariluz, es dada a una iglesia que ya se había fundado, a unas casas que ya estaban organizadas, y que Pablo les escribe a través de Epafrodito diciendo, animándoles, ¿de qué manera? Convencido de esto mismo, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es una carta cristológica desde el principio hasta el final. Es maravillosa esta carta precisamente por el contexto en el que se nos presenta. Esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Es decir, el propósito concreto realmente para Pablo es que la comunidad le ha enviado unos donativos, que él está en la cárcel. Pablo está en la cárcel. Y él, aparte de tener en esta carta un contenido autobiográfico, va a presentar desafíos teológicos que giraban alrededor, que amenazaban a las iglesias, como la naturaleza de Jesús o el gnosticismo. Pero sobre todo se mezcla lo personal, es decir, el corazoncito de Pablo, con la teología profunda y seria que llega hasta nosotros. Así que, en primer lugar, agradece ese donativo. Le han enviado donativos a través de Epafrodito a Pablo. Lo tenéis ahí como, si nos fijamos en el capítulo 2, el versículo 25 al 30, mirad lo que dice. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito va a visitar a Pablo en la cárcel de parte de la iglesia de Filipenses, que ya veréis cómo se llamaban entonces, y cae enfermo con él, y después vuelve, regresa. Porque él tenía gran deseo de veros también a vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues sí, en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es decir, que si veis, la carta está cargada de emociones. Por un lado, Epafrodito es un colaborador que viene a ayudar en las necesidades de Pablo, es un compañero de su evangelismo, un hermano, un mensajero al que Pablo lo tiene en muy gran estima junto a toda esta comunidad, que no se llama la carta a los filipenses, no se llama así en un principio, sino los cristianos que viven en Filipo. Bien, 13 veces, fijaos, aparece la palabra gozo, 13 veces. Es el más extenso en toda la Biblia. Pablo es su autor, lo escribe en Roma desde la prisión. Hay 4 cartas que escribe desde la prisión. Y es curioso porque aparece un gozo en el sufrimiento. Convencido que esta obra la perfeccionará Cristo. ¿Qué obra? Dios mío, si estás en la cárcel. Él está convencido que esa prisión no le va a arrebatar su gran sueño. Está en la situación más desesperada que puede estar un ser humano en vida, es decir, prisionero. Así que sus destinatarios les presenta una carta no llena de victimismo. Mirad para que no os pase como a mí, enfrentaros a Roma, o que orad por mí, que pobrecito estoy en la cárcel, sino todo lo contrario. Él les anima y les exhorta a tener una serie de respuestas a la carta. Agradece, ora, tiene súplica a su ansiedad y consigue la paz de Dios. O bien, fijaos que considerar todo, dice Pablo, considerar todo como. Fijaos que dice el texto exactamente, sellado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es
de Dios por la fe. Es decir, para Pablo realmente todo, absolutamente todo, es insignificante. La palabra realmente es estiércol, que utiliza el griego, y no la hemos traducido así, sino como basura, lo hemos traducido basura, pero el original dice estiércol. Es decir, ese mensaje va a tener dos partes. Va a anunciarles que les enviará a Timoteo, ya sabéis que hay unas cartas también de Timoteo, y les va a decir que Pablo también irá. Pero nuestro querido Pablo, que está encarcelado, está convencido que no va a ser el final de sus días. Si yo estuviera en la cárcel como él, conociéndose cómo se las da Roma, no estaría tan seguro de que mi sentencia no iba a terminar en la muerte, porque ahí no lo han sentenciado a unos años de prisión y luego en libertad, sino que su vida corría peligro como la de todos los primeros cristianos. Y sin embargo él dice, no, yo voy a ir a veros. O sea, estoy aquí gozoso, y voy a ir a veros junto a Timoteo. Así que los cristianos que vivían en Filipos, es como se llama realmente esta carta, son cristianos que viven allí y que funda esta comunidad nuestro amigo Pablo en su segundo viaje misionero. Sabéis que hice una serie de viajes misioneros. Bueno, pues en el segundo funda esta comunidad, en la que le tiene gran estima y les vuelve a insistir, sean de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, sean unánimes, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Vamos, más o menos como las iglesias de hoy, ¿verdad? Es decir, vemos la gran diferencia, sean de un mismo sentir, basado en Cristo. Es decir, aquí el Evangelio busca avanzar y no su destrucción desde la perspectiva de los filipenses que viven en Filipo, ¿sí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Qué hermoso! Es decir, la confianza que tiene Pablo tremendamente en ellos, y cómo les insiste en una serie de consejos fundamentales dentro de una situación como la que viven. Luchen por su fe, no se intimiden, manténganse firmes y unánimes. Y lo está predicando con el ejemplo el propio Pablo en la misma cárcel. Pero esta cosa hago, dice él, no me lamento de estar en esta situación, no digo que injusticia que se ha hecho conmigo, sino que avanzo. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado esa meta divina, pero sí que hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que realmente Pablo lo tiene muy claro, y esa fuerza inspira a esta comunidad de Filipo. Pero ¿cuándo nace realmente la idea de fundar una comunidad en Filipos? Nace en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 9, y nace de una visión. Sabéis que Dios se comunica con algunos de sus hijos y de sus profetas y de su pueblo a través de la palabra de Dios, pero también a través de sueños, a través de oraciones, a través de visiones. Pablo tiene en concreto 7. Y esta aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Se mostró a Pablo una visión de noche. Cierto varón macedonio estaba en pie. Esta es la visión, es un lenguaje diferente. Es una forma de comunicarse por parte de Dios, dada la situación caída, pues extraña para el ser humano, compleja de explicar, de analizar, pero real. Cierto varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia, ayúdanos. ¿Veis? En una visión no se dice, oye, vete a la calle 6 de Filipo, en el número 40, en el piso 10, a las 3 de la tarde, y ahí funda una iglesia. No, porque es un lenguaje
en visión, es un visionario. Filipos además es una ciudad comercial que está en Roma, dentro de Macedonia. Por supuesto, una ciudad completamente amoral, con un estatus romano que todos tenían, pero lleno de una religión pagana. Es decir, que en visión, tener esta visión y ver en la realidad es muy difícil. ¿Y cómo va a hacer esto posible? Esto nos pasa hoy en día a nosotros con nuestras propias vidas. ¿Cómo, Señor, realmente harás algo grande en nuestra vida? Si es imposible, si no lo vemos, ¿no? Bueno, pretender, por ejemplo, ahí tenéis, pretender que la mayoría en azul, con el poder de Roma, con el estatus romano, con una religión totalmente pagana, extranjera, contraria a los principios de Dios, perseguidos, sin ser ese Jesús importante, hablamos del año 60 después de Cristo, Jesús todavía se siguen burlando de él, ¿verdad? Bueno, y hay una pequeña minoría que tiene esa guardia imperial de los sueños del Señor, que te dice Pablo, ve a Macedonia y allí esa visión se cumplirá. Y bueno, así fue. Y tanto es así que Pablo estructura muy bien la carta y les avisa de cómo conocer a Cristo, de cómo vivir una vida cristiana a través de Timoteo, que es uno de los ayudantes de Pablo. Les visitará. Espera enviar a Timoteo pronto. ¿Por qué él? Porque nadie como él que sinceramente se interese por ellos. Esto sí que es realmente evaluar un perfil en función del corazón y no en función de las apariencias. Él va a interesarse por Filipo de verdad, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, como venían diciendo. Es decir, no todo era maravilloso en las comunidades que se habían creado, porque había contiendas, había doctrinas que no eran verdaderas, como el gnosticismo, como el conocimiento más importante para acceder a Dios que la humildad o la oración. Y Pablo tiene que decidir enviar allí a Timoteo y dar las gracias y que esa comunidad no se sienta amenazada, o por lo menos supere esas amenazas. Obviamente los críticos de hoy dudan sobre si es un texto único o si tiene varias partes, es decir, si solo se escribe de una sola vez o hay varias partes por el contenido, por la salutación. Pero nadie duda de su veracidad, de la veracidad que tiene la carta. Entonces, ya sea predicando en pretexto o en verdad, es decir, ante las amenazas, ya se os prediquen como excusa, es decir, ya se utilice a Cristo sin tener a Cristo. O sea, Pablo no es un iluso que se fía de todo el mundo, no, él es consciente de que hay comunidades y personas que predican a Cristo como pretexto, es decir, como en un contexto que se utiliza un pretexto para anular el texto, es decir, en el fondo es un Cristo que no es real, pero ya sea predicado así o en verdad, lo que os quiero decir es que Cristo es anunciado. Y esto tiene suma importancia para Pablo y para nosotros. Porque Pablo no solo está viviendo una opresión personal, hay oponentes de Pablo, no los romanos, o sea, no los oponentes que lo van a acabar matando o que lo van a acabar persiguiendo, apedreando, insultando y en este caso llevándolo a prisión. No solo esos oponentes, sino dentro de las propias comunidades cristianas hay algunos, en concreto 60 cristianismos diferentes, que no creen en Pablo, son opositores al ministerio de Pablo, niegan su ministerio y a los que Pablo responde, niegan el ministerio que Pablo responde en la carta de los Corintios, ¿sí? Que lo podéis ver, las maravillosas respuestas que él da. Pero como ejemplo a los demás, él les dice esto, mira, ustedes han obedecido, ustedes son maravillosos para mi corazón, en mi presencia y sobre todo en mi ausencia. Bueno, ocúpense de su salvación con respeto, con temor, con temblor. No miren realmente a los demás
cristianismo, sino ocúpense de su propia salvación, de ese verdadero Cristo que es anunciado. Y él, evidentemente, por supuesto que Pablo dejó huella en la fundación de Filipos, porque se preocupan por él y le envían esos donativos a través de Epafrodito en ese encarcelamiento. Y Pablo, incluso como medida de protección, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, regocíjense en el Señor. Pero en una situación como la que están viviendo, ¿no? Hoy vivimos situaciones muy difíciles y la respuesta bíblica en Filipenses es regocíjense en el Señor como medio de protección. La carta, como os digo, es una carta personal y es una carta teológica. ¿Por qué es una carta de gran contenido teológico? Porque presenta a Cristo siempre en el medio. No seré avergonzado, dice Pablo. Está siendo avergonzado constantemente en estos momentos. No lo seré. ¿Por qué? Porque Cristo es exaltado en muerte y en vida. Es decir, Pablo, que no es testigo, no ha conocido a Jesús, no ha vivido con él, nos presenta un verdadero contenido cristológico de la figura de Jesús. Es el elegido para que a través de esas 7 visiones sea el personaje más importante del Nuevo Testamento, después de Jesús. Sin Pablo no conoceríamos al Cristo de la fe. Y es fundamental porque Dios lo eligió así. Timoteo es especial porque se tiene ese mismo sentir, genuinamente preocupado por la Iglesia en la verdadera preocupación, que son los intereses de Cristo. Y eso, yo diría, se busca hoy, o se debería buscar sobre todo hoy. Mar introducía un texto, no podía haberlo elegido mejor, porque es un texto que se conoce como la kenosis divina o el vaciamiento. Y es muy curioso porque mucha gente no lo sabe, pero Filipenses 2 es un himno. Es un himno como los que cantamos, pues no es un texto, es un himno cristológico. Se cantaba esto en esa comunidad, se cantaba. Probablemente los cristianos en Filipo no saben lo que están cantando, es decir, en conceptos teológicos como la kenosis divina y estas palabras extrañas como esta cosmovisión cristiana, donde ese Cristo hoy en la ciencia se vacía, el universo se está vaciando hacia sí mismo, se está despojando hacia sus orígenes. Probablemente no conocían los cristianos en Filipo lo que están cantando, pero esos maravillosos versículos que Mari nos ha introducido forman parte de una canción, de un himno. El mismo parecer, tanto en los demás como en el propio interés de Pablo, tienen que unirse, que no es otro más que este verdadero Cristo. Mirad, capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo, sino también por lo de los otros. Esto nace de Jesús. Y como haya pues este sentir, ¿cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser... Perdonadme, es así, es para que os hagáis una idea. El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No sé las notas que harían, pero para que veáis cómo cambia todo. Sino que se despojó a sí mismo. Es decir, era una canción. Y yo creo que esto lo cambia todo, sobre todo a la hora de entender la teología profunda que solamente en esos versículos aparece en Cristología. Así que, porque Jesús se despojó a sí mismo, Dios lo exaltó. ¿Veis ahora la estructura teológica? Como se despojó a sí mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Como se humilló a sí mismo, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Como fue obediente hasta la muerte, a él se doblará toda rodilla. Es tremendo la implicación que va a tener para nosotros, para todo el cristianismo, para todos los seguidores del cristianismo, como
luces en el mundo frente a esas amenazas. El perfeccionismo gnóstico: solamente se alcanza la verdad a través del beso y del conocimiento, y ahí aparecen los libros apócrifos de María Magdalena, de Judas, etc., y de otros apócrifos. El legalismo judío, que seguía todavía existiendo, de la circuncisión y ese debate que sigue hasta nuestros días. De hecho, también el cristianismo está lleno de legalistas. O el libertinaje pagano, que también responde a nuestras iglesias de hoy, ¿no? No puedo hacer lo que quiera porque no hay ley, ¿no? El libertinaje. Pero en definitiva, toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Veis? Vamos a terminar ya para daros paso. Pero en ese himno cristológico, no el único, hay otros que otro día veremos, como Juan 1, el Logos, y como Colosenses. Estos son himnos cristológicos. ¿Por qué sabemos que son himnos cristológicos? Porque están pintados en las catacumbas como tales, algunos fragmentos, por eso lo sabemos, pero cuando los leemos igual que si fuera un texto, pero no son textos. Y esto hace que, primero, nuestra vida espiritual y cristiana tenga un sentido absolutamente poderoso. Este Cristo es el Cristo de la resurrección. Tenga un sentido, sobre todo, lógico y coherente. Nuestra fe no está basada en la magia de otros mesías, no está basado en la emoción de grandes catarsis, sino que está basada en un Cristo que se vacía como se vacía absolutamente el cosmos, es decir, Cristo en la ciencia, Cristo en el conocimiento, Cristo en el gozo, sobre todo, mientras Pablo está en la cruz, en la prisión. Por lo tanto, si fijáis de nuevo en el capítulo 2, si es que, dice Pablo, si es que hay alguna consolación, si algún consuelo, si algún afecto, si alguna misericordia, sientan lo mismo, estén de acuerdo. Probablemente no en la teología sea tan importante estar de acuerdo como en el sentir, ¿no? Porque de ahí va a venir indudablemente la doctrina, el dogma verdaderamente bien explicado. Pero si es que esto es así, dice Pablo, entonces estén de acuerdo, anímense. Bien, esta escultura de nuestro Cristo, que no sabemos evidentemente cómo puede ser, cómo podía ser realmente Jesús, cómo podía ser su rostro. Lo que es indudable es que a través de esta comunidad en Filipos, donde nadie creía en ellos, evidentemente al principio, se generó todo el nacimiento cristiano cristológico. ¿Qué es la cristología? La disciplina de la teología que estudia el Christos de la fe. Es decir, hasta no hace mucho se consideraba a ese Jesús histórico, ese Jesús de carne y hueso, ese Jesús que existió, que vivió. Algunos lo negaron, ya casi nadie lo niega en todas las disciplinas, ese Jesús histórico. Cuando lo transformamos, cuando todas sus enseñanzas cobran sentido en esta dimensión que Pablo le da, se transforma en ese Cristo de la fe. Y a esto se le llama cristología. Pues bien, para estudiar la cristología, que es de la rama más profunda de una teología cristiana, acudimos a Filipenses y acudimos a una carta escrita desde la prisión, desde el dolor, y escrita de manera que aparece más veces que en ninguna parte de la Biblia la palabra gozo. Dios quiere que nos gocemos, aunque suene paradójico, en nuestras tribulaciones, si nos gozamos en el Señor. ¿Cómo Él realizará su obra? No lo sabemos. ¿Cómo Él va a reconducir nuestra prisión? No lo sabemos.
pero sí tenemos el mismo aliento que Pablo le dio a la comunidad de Filipo, hoy a nosotros en nuestras iglesias. Dios os bendiga. Padre querido, gracias por darnos, Señor, el recuerdo de la comunidad en Filipo y sobre todo por escoger a Pablo para que nos ayude en nuestro caminar. Padre, tal vez estemos en alguna prisión y tal vez, Señor, no veamos con claridad que el poder de tu presencia, de tu resurrección pueda cambiar nuestro mundo y el mundo en el que vivimos. Pero tú lo prometiste y dejaste estas pinceladas para que estemos gozosos en la tribulación. Por lo menos con un mismo sentir, recordando, cantando la mayor tragedia de tu vida, como fue tu muerte. Pero como en esa muerte se reconcilió el mundo y se vació. Te despojaste, te humillaste, lo hiciste todo por amor, te encarnaste por amor antes que por redención, y eso, Señor, debe calmar nuestra alma. Te ruego por todos mis hermanos aquí reunidos, Señor, que tú puedas ayudarles a ellos, a mí también, a encontrar gozo en la tribulación. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús.